En las últimas horas se conocieron datos del Observatorio de Violencia de Género del Defensor del Pueblo de la Nación y tienen que ver con números preocupantes de los femicidios en la Argentina. Y tenemos un caso que nos toca casi de cerca aquí en la región, en Orense, de una chica de 16 años que fue asesinada por su pareja y luego el femicida se terminó suicidando. Un caso que todavía está repercutiendo incluso a nivel nacional. Todos los días tenemos que hablar lamentablemente en la Argentina de femicidios y de varios femicidios por día. Bueno, vamos a ver los datos que dio este observatorio. Fíjate que en el primer semestre de este año, solo en el primer semestre de este año, de enero al 31 de julio de 2019, hay 155 casos en el país. Y estremece saber que 13 de esos casos fueron nenas menores de 11 años. Sí, es tremenda, son tremendas las cifras, más allá de que se siguen haciendo las marchas, de que el tema se está instalado en los medios, no bajan las cifras, incluso suben. No, suben. Veamos más datos de este observatorio de violencia de género y tiene que ver con que 39 de esos casos se utilizó armas de fuego. En 38 armas blancas, diferente tipo de arma blanca, mucha cantidad de mujeres que murieron estranguladas. Y en la mayoría de los casos además abusadas sexualmente. Son datos que alarman, no dejan de alarmar y de sorprender. Fíjate, 103 niños, porque estos son los datos colaterales. Este es el otro dato, Este es el otro dato, los datos colaterales. No es la víctima de la agresión, sino también las víctimas colaterales, en muchos casos los hijos de la 103 de las niños, asesinadas. 103 niños que quedaron sin mamá y en la mayoría de los casos muy pequeños. De las 13 nenas, 11 fueron violadas antes de ser ultimadas. Y fíjate otro dato, el 73% de esos casos de femicidios fueron en la casa de la víctima, en la propia casa de la víctima. Uno dice, ¿dónde vas a estar mejor que en tu propia casa? Bueno, el 73% de estos casos fue en la propia casa de la víctima. ¿Y por qué muchas veces es en la propia casa de la víctima? Porque la mayoría de los casos son o por la propia pareja o intrafamiliares. Entonces, por eso es en la casa de la víctima. 24% de las víctimas de los femicidios ya habían realizado denuncia. Bueno, ese es el otro caso. Muchas veces no se las toma en cuenta, ¿no? Y más vos allá de que vienen denunciando. Vos contabas algo recién de Orense, que la pareja que mató a la chica se suicidó. Fíjate que 38 de los femicidas luego se suicidaron y hay 6 femicidas de los 160 casos que intentaron suicidarse porque no pueden con la culpa que sienten después. Los hechos de violencia de género principalmente, pero también toda la política de género fueron analizadas ayer en la sede del Sindicato de Televisión. Claro, porque se pide que en todas las profesiones se tenga conocimiento de estos datos, se tenga conocimiento de la cantidad de femicidios, de qué consiste la violencia de género, y por eso es interesante que se hagan jornadas, y así se hizo en el Sindicato de Televisión. Un tema que hay que empezar a tratar más asiduamente, porque la violencia de género se está acrecentando muchísimo en todos los ámbitos y nosotros tenemos muchas trabajadoras sindicales. Nosotros tenemos sindicalizadas casi el 35% de mujeres, por lo cual nosotros necesitamos que las mujeres nuestras tomen conciencia de toda la problemática de violencia que gira alrededor de ellas. Un presente complejo para las mujeres, en especial teniendo en cuenta la incorporación de cada vez más mujeres a los ámbitos de trabajo y también incluso a los puestos de poder. Sí, absolutamente. Hoy en toda la jornada tratamos de estos temas. Nosotros queremos propiciar esa participación. Esto que vos decías de la participación, hoy lo vemos reflejado claramente, fíjate vos, en la ley de paridad que se dan las listas político-partidaria y que vamos a tener ante en las cámaras igual cantidad de hombres y mujeres, 50%. Eso va a hacer que las mujeres que llegan a ocupar esos espacios de poder puedan legislar con perspectiva de género para las mujeres. ¿Qué tipo de efecto esperan que tenga este trabajo que realizan yendo plaza por plaza justamente para trabajar y proponer un ámbito de debate? En primer lugar, una toma de conciencia. Desde el sindicalismo, desde la violencia de género, es decir, para que haya mujeres en los espacios de toma de poder, necesitamos que haya trabajadoras en sus espacios de trabajo y que además tomen el compromiso de conducir al resto de compañeras y compañeros desde espacios dentro del sindicato. Tratamos de formar a compañeras
para que tomen el compromiso de representar a otras compañeras. Y después la toma de conciencia de lo que significa la violencia, que está tan naturalizada, y cómo erradicarla.